Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso en elaboración de proyectos productivos y planes de negocio para la innovación y el desarrollo. Este curso lo vamos a desarrollar a lo largo de 3 sesiones. La primera sesión que va a ser el día de hoy va a abarcar los aspectos generales de estos tipos de intervención, donde el componente principal va a ser la innovación y también el desarrollo. Vamos a ver también aspectos económicos de la actividad agraria, dentro de la cual se van a llevar adelante estas modalidades de intervención, tanto de proyectos productivos como de plan de negocios. En la sesión número 2, que sería el próximo día jueves 26, vamos a hablar sobre la elaboración de los proyectos productivos. Estos tienen una particularidad, teniendo en cuenta que se pueden implementar eh, en alineación con la propuesta estratégica de la inversión pública de proyectos productivos, y ahí se tiene que considerar una ficha técnica especial que es la entidad sectorial, Midagri, ha desarrollado y que debe de ser elaborada. Y en la sesión número 3 vamos a hablar sobre la otra modalidad de intervención, que son los planes de negocio. Vamos a ver ahí los aspectos generales y vamos a tratar de abarcar una estructura, digamos, estándar que les permita luego a ustedes adaptarla a las diferentes modalidades de este tipo de intervenciones. Sabemos que están la estructura del Procopite, la de Agroideas, Avanzar Rural, Agrorural, etcétera, ¿no? Cada una de ellas tiene sus particularidades, pero toda vez que son planes de negocio, la estructura medular va a ser bastante similar. Lo que puede cambiar es el orden o algunos otros aspectos, pero por lo demás, todo va a ser conforme lo vamos a ver en esa sesión número 3. Perdón. En esta primera sesión, entonces, vamos a ver estos conceptos básicos, las características económicas de la actividad productiva agraria, y vamos a hablar luego sobre las diferencias y similitudes entre los planes de negocios y los proyectos productivos. Cuando nosotros nos referimos al desarrollo, generalmente invocamos o evocamos ideas relacionadas a crecimiento, aumento, incremento, progreso, avance, reforzamiento. Es decir, el desarrollo va a ser entendido siempre como un movimiento, pero hacia un estándar mejor, hacia un nivel superior al que actualmente se percibe. Pero además de ello, el desarrollo va a tener otra característica importante, que es voluntario. Las, los integrantes o la comuna, la comunidad que está en ese proceso de desarrollo, se han involucrado en el mismo a raíz de su propia voluntad. No es un proceso forzado. Sí. Además, debemos de considerar siempre que todo proceso de desarrollo es permanente en el tiempo, y eso lo hace también irreversible. Es decir, una vez iniciado el proceso, no se puede detener y tampoco, ¿no?, se puede revertir, retrotraer todo a, a un escenario previo o anterior. Por muy, digamos, desventajoso, poco auspicioso que se pudiesen presentar algunos efectos, todo proceso de desarrollo va a ser irreversible.
Y esto va a ser importante que se tenga presente porque al momento de planificar las propuestas de intervención en el marco de proyectos productivos o planes de negocio o cualquier otro esquema, nosotros debemos de estar sumamente eh, conscientes de los resultados que va a tener esa intervención. Si van a ser positivos, lo llamaremos pues objetivos, resultados, logros, metas. Si va a ser negativo, generalmente se llaman consecuencias. Entonces nosotros debemos de tener la capacidad de poder prever sobre todo los más importantes, de modo tal que antes de iniciar el proceso de desarrollo, eh, hayamos preestablecido cuáles serían las posibles situaciones que se van a generar una vez implementado, una vez desarrollado. A partir de esta realidad es que vamos a plantear nosotros o vamos a perfeccionar nuestra propuesta, nuestro planteamiento, para evitar que los resultados o los efectos o las consecuencias puedan ser más adversas que las que habíamos planificado, que habíamos esperado. Ahora, en muchas oportunidades, eh, este proceso de desarrollo va a estar vinculado a la incorporación de novedades o de innovaciones que van a facilitar, que van a promover el mismo. Se va a entender como innovación a un nuevo proceso que puede ser total o parcial, o un nuevo esquema, un nuevo método o una nueva herramienta que va a presuponer en inicio la modificación de el cómo se desarrolla o el cómo algo se ejecuta. Pero toda vez de que esta modificación, esta innovación va a alterar, va a cambiar el cómo se ejecuta, el cómo se desarrolla, evidentemente el resultado también va a ser distinto. No puede existir una innovación que genere el mismo resultado. Toda innovación va a tener un resultado distinto al que originalmente tenía la metodología, el proceso original. Ahora, dependiendo de determinadas circunstancias, tanto internas como externas, esta variación puede sufrir algunas alteraciones, ¿no? Es decir, puede ser más o menos significativa, pero de todas formas, siempre se entiende que va a haber una variación. Ahora, a eso tenemos que sumarle que por lo general las innovaciones generan estas alteraciones del resultado, pero en un esquema positivo. Se incrementa en aspectos cuantitativos o cualitativos o incluso en ambos. Entonces, cuando nosotros planteemos alguna propuesta de intervención e indiquemos que de por medio se está contemplando la innovación, el desarrollo, tenemos que considerar que el resultado final, el escenario final, debe de ser superior al escenario original. Esta superioridad tiene que estar definida por la innovación, por la alteración. Esta alteración, por si acaso, vale la pena aclarar, es controlada. La innovación, que se supone que es una acción de cambio, es controlada. Quien la ejecuta, quien la incorpora,
controla varios de sus aspectos para que el resultado que se vaya a obtener esté dentro de lo que se ha concebido, dentro de lo que se ha considerado inicialmente. De no existir este control respecto a la innovación, no podríamos hablar nosotros de un resultado preestablecido, no podríamos ni siquiera plantear que va a haber una mejora, un incremento, nada de ello. Se tiene que controlar varios de los aspectos de la innovación para que se pueda obtener el efecto deseado. Y es en este contexto que la innovación y el desarrollo eh, se van a vincular estrechamente, van a coexistir de forma obligatoria y necesaria, ambos en un mismo escenario, en un mismo momento. Van a codepender en muchos casos también. El desarrollo va a depender de la innovación. Si la innovación es importante o comprende procesos importantes, el desarrollo va a ser mayor. Y la innovación del mismo modo va a codepender del desarrollo. Si hay un proceso de desarrollo, ese grupo social va a buscar incorporar otras innovaciones para seguir avanzando, para seguir creciendo, desarrollándose. Ahora, un aspecto que no podemos dejar de lado es que la innovación a su vez va a depender de la investigación y de la validación. Es decir, no puede haber innovación si previamente no ha existido investigación, es decir, un conjunto de acciones orientados a descubrir o establecer algo que se presuponía, pero que no estaba del todo evidenciado, del todo clarificado. Y luego la validación, es decir, una vez que se genera el descubrimiento, que se obtiene el resultado de esa investigación, este resultado es validado. En otras palabras, es cuestionado, se pone a prueba para poder generar la certeza de, de su importancia, de su trascendencia. Una vez que este resultado o esta investigación es validada, recién va a pasar a convertirse en una innovación, porque se va a entender que hay un nuevo proceso controlado, y hemos dicho, esa es la innovación, y que como resultado de ella se genera un incremento, un adicional cuantitativo o cualitativo. Ahora, si se toma en cuenta todo lo anteriormente comentado, vamos a encontrarnos en un escenario en el cual la investigación y el desarrollo van a permitir generar oportunidades, digamos, más apropiadas, mejor estructuradas para poder ser implementadas en determinados grupos sociales, principalmente aquellos que se entienden como vulnerables, es decir, los grupos sociales que se ven afectados por una serie de problemáticas. Teniendo en cuenta que estos grupos sociales, al verse afectados por varias problemáticas, enfrentan una situación de desventajas extremas o
sumamente incidentes. Por lo tanto, se va a requerir la implementación de algún tipo de estrategia que con la incorporación o la inversión de la cantidad más óptima de recursos se pueda generar el mayor impacto posible. Y es ahí donde la investigación y el desarrollo van a constituirse en estrategias importantes. Se va a buscar y se va a identificar alguna innovación que garantice que ese grupo social, a pesar de las limitaciones y las vulnerabilidades que pueda tener, puede encaminarse hacia un proceso de desarrollo. Y teniendo en cuenta que el desarrollo va a ser el traslado de un grupo social a un nuevo escenario donde existan nuevos modelos, nuevas formas de consumo, nuevas formas de hábitat y demás, y que estas van a estar asociadas íntimamente al territorio, la explotación o el uso de los recursos, eh, es que va a encontrar la pertinencia, ¿no? Me refiero a la innovación y el desarrollo, con la implementación de intervenciones, lo que generalmente llamamos proyectos productivos, si nos referimos al sector agrario. En ese sentido, el Estado considera que toda intervención que esté orientada a, a los procesos productivos de las diferentes actividades productivas primarias, entiéndase sector agropecuario, deben de comprender procesos de innovación y de desarrollo, para que de esa forma se pueda orientar mejor ese apoyo, esa ayuda, y se pueda incidir no solamente en la mejora de la competitividad productiva, sino sobre todo en la mejora del desarrollo económico territorial. Y cuando hablamos de desarrollo económico territorial, nos estamos refiriendo a, a la necesidad de poder generar propuestas que determinen una mayor interacción entre los diferentes agentes que estén comprometidos o que estén involucrados en los principales medios de vida de los grupos sociales, para que de esa forma se puedan ir generando estos mejores escenarios. Entonces, nace ahí la idea de orientar los esfuerzos de las intervenciones hacia lo que se entiende los proyectos productivos. Como su mismo nombre lo dice, un proyecto productivo va a ser un conjunto de actividades que van a estar ordenadas, secuenciadas, y que van a buscar generar una solución a un problema identificado, pero va a tener una característica importante, que la solución al problema identificado va a descansar en gran medida en la generación de un producto, que puede ser un bien o un servicio, y que va a incorporarse dentro de un proceso denominado cadena productiva, en la cual el mercado le va a reconocer un valor. Entonces, eso va a ser el proyecto productivo. En otras palabras, va a ser toda intervención en la cual se van a incorporar estrategias de innovación y desarrollo para generar un producto, ¿no? Un producto innovado, un producto mejorado, como quieran llamarlo, que una vez colocado en el mercado, eso quiere decir que tiene aceptación y tiene demanda en el mercado, va a significar una mejora
en las utilidades. Entonces, el resultado de todo proyecto productivo tiene que ser necesariamente un bien o un servicio que va a ser colocado en el mercado. Ahora, como habíamos dicho, estos proyectos productivos que van a generar un producto van a tener un objetivo central, que es la mejora de las utilidades. O también, si queremos ampliarlo un poco más, podríamos indicar que el objetivo es la mejora de la competitividad. Pero hay que tener cuidado. Cuando se habla de competitividad, competitividad productiva en este caso, el término puede confundirnos, ¿no? Podemos pensar o asumir que la competitividad puede estar referida a el incremento de alguno de los varios aspectos que se manejan en este concepto. Por ejemplo, la calidad. Otro podría ser la oportunidad. Otro podría ser la permanencia, ¿no? En el mercado o de la demanda, etcétera. Sin embargo, si nosotros hacemos un ejercicio de buscar un parámetro común que nos permita comparar la competitividad de diferentes actividades productivas, en este caso, si queremos, vinculadas al sector agropecuario, pues no va a poder ser la calidad, ¿no? Porque no puedes tú comparar la calidad de un cultivo de cacao con la calidad de una producción apícola, es decir, de miel. Y mucho menos podrás compararlo con la calidad de un producto de servicios, servicios financieros, por ejemplo, en el sector eh, agrario, porque ambos son procesos, son actividades totalmente distintas. Tampoco podrás comparar la cantidad o la productividad. No puedes comparar tú la productividad de una cadena de hortalizas con la productividad de una cadena de cítricos, menos con la productividad de una cadena, digamos, de hongos comestibles. El único parámetro o uno de los pocos parámetros que podría permitirnos comparar la competitividad de actividades productivas tan disímiles, ojo, dentro de un mismo sector, ni siquiera estamos considerando otros sectores, solamente estamos considerando la variabilidad de las actividades productivas agrarias. El criterio que se emplea comúnmente es las utilidades. Vamos a ver cuánto de utilidad por unidad de inversión nos genera un producto agrario, un producto apícola, un producto ganadero, etc. Entonces, cuando hablamos de elevar o mejorar la competitividad productiva a través de la innovación y el desarrollo en proyectos productivos, estamos hablando que el producto o el bien que se va a generar tenga el potencial de obtener más utilidades o la mayor cantidad posible de utilidades. Obviamente, para ello se tiene que garantizar que el mismo reúna aspectos de calidad, cantidad, oportunidad, etcétera. ¿Ya? Ahora, dentro de los proyectos productivos se van a desarrollar diferentes actividades productivas. Todas ellas van a requerir o van a demandar que se ingeniere, se incorpore una serie de recursos. Uno de esos varios recursos va a ser el recurso económico. Por lo tanto, para medir la eficiencia de la actividad productiva,
se va a seleccionar este criterio, este parámetro económico como un aspecto que va a permitirnos generar la comparación. En otras palabras, vamos a buscar darle un valor a cada una de las actividades de un proceso productivo, de un proyecto productivo, a cada uno de los recursos y así sucesivamente para luego poder compararlos. Porque si no hacemos eso, no vamos a poder realizar la comparación. Para ello, como habíamos mencionado, entonces vamos a tener que monetizar todas las actividades productivas, todos los recursos vinculados. Y hay un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta, va a ser el que podamos determinar eh, algunas actividades genéricas, algunas actividades que podamos trasladar a estas unidades monetarias. Y es ahí donde van a tener sentido los conceptos de presupuestos, costos, gastos, egresos, utilidades, porque todos estos nos van a permitir ir haciendo esa conversión de una actividad productiva o de un recurso en un valor monetario. Estas actividades las vamos a poder trasladar a estos valores monetarios teniendo en cuenta algunos criterios, algunas definiciones. Previo a ello, debemos de recordar que todas estas actividades vinculadas a este tipo de intervenciones van a estar asociadas o pertenecen al sector agropecuario, que se entiende generan procesos de producción primarios, los alimentos, ¿no? Que luego a través de diferentes procesos de transformación, etcétera, van a ir generando valor. Ahora, los procesos productivos que se van a desarrollar dentro de este sector también son variados, ¿no? Comprenden desde el manejo de una especie viva, que puede ser la semilla o puede ser el semoviente, pasa por la incorporación de elementos con aporte nutricional, el manejo sanitario, las actividades culturales particulares y específicas o atenciones específicas que requiere el producto, la crianza, y también va a pasar por procesos de mecanización, automatización y demás. Todos ellos en conjunto van a permitir que se pueda obtener un producto. A su vez, dentro de este sector se van a poder implementar diferentes estrategias. Estas estrategias, cabe la pena aclarar, no son excluyentes unas de otras, muy por el contrario. Se entiende que un proceso optimizado, un proceso productivo optimizado, debería involucrar a todas estas estrategias. La estrategia de manejo del material genético, sean semillas, semovientes, razas, lo que fuese, todo relacionado al manejo cultural, es decir, las actividades específicas que demanda cada una de estas actividades productivas, agrícolas, ganaderas y demás, y realizar las mismas en las condiciones más ideales posibles. Todo relacionado al manejo nutricional,
que va desde abonos, fertilizantes, enmiendas, suplementos alimenticios, alimentación balanceada. Igualmente está la estrategia sanitaria, donde se van a implementar el manejo integral de plagas, además de el esquema de las buenas prácticas. Luego está el manejo de postproducción, que comprende incluso la obtención del producto o cosecha o recolección, la post cosecha, y también abarca hasta los procesos de industrialización. Y ahí también se pueden incorporar las denominadas BPMs o buenas prácticas de manufactura. Y luego está todo el manejo de mercadeo, que es el esquema de colocación del producto en un mercado, que puede comprender desde la adecuación simple del producto a las exigencias del mercado. También puede comprender el, el proceso de negociación, el proceso de vinculamiento con ese mercado. Luego también tenemos todo lo relacionado a cómo la actividad productiva se va a vincular tanto interna como externamente, ¿no? Internamente, en el sentido de cuáles van a ser los efectos de la misma en su entorno. Y lo conocemos eso como el manejo ambiental, ¿no? Es decir, que la actividad debe de generar la menor alteración posible del entorno. Luego tenemos el manejo de riesgos, que es la gestión de los potenciales efectos o escenarios negativos que podrían incidir en, en el producto final. Es en ese contexto que también va a entenderse el concepto de presupuesto como un concepto que nos va a permitir no solo determinar los montos de dinero específicos que se requiere por cada tipo de recurso, sino también nos va a permitir controlar luego la ejecución de ese gasto, la asignación de esos montos, para que todo el proceso de implementación se, se oriente en esos rangos establecidos en el presupuesto. Es decir, el presupuesto no solamente se va a entender como la distribución, sino se va a entender también como el control de los gastos para mantenernos dentro de esa propuesta inicial o lo más cercana posible a la misma. Entonces, el presupuesto va a tener una serie de componentes, ¿no? Las principales son la inversión, los egresos, los ingresos y las utilidades. Vamos a hablar de inversión cuando nos referimos a todos los ingresos que van a estar orientados a permitir la implementación de un proceso, de una propuesta productiva. Y esta inversión puede ser tangible, intangible, capital de inversión, dependiendo, ¿no? Toda vez que vamos a enfocarnos principalmente en lo que es eh, la, los proyectos productivos, vamos a centrarnos en estos tipos de inversión, en tangibles, intangibles y capital, porque eventualmente los gastos de inversión se pueden clasificar en diferentes formas. ¿Ok? Los egresos, por su parte,
se van a clasificar en dos grupos principales: los costos de producción, que son gastos de dinero que se van a orientar directamente al proceso productivo, a la generación del producto. Es decir, se van a activar estos egresos siempre que haya generación del producto. Y el otro grupo van a ser los gastos operativos que, a diferencia del anterior, no necesariamente tiene que estar en desarrollo la producción del producto para que estos se puedan ejecutar. Una característica es que los costos de producción por lo general se van a poder recuperar con la venta del producto generado. En cambio, los gastos operativos no. Los gastos operativos no se van a poder recuperar con el valor de la producción. Se tiene que hacer una reserva, se tiene que separar un monto para poder asumirlos. Es más, se va a castigar. En algunos casos se tiene que adquirir algún monto específico de apalancamiento de recursos. Los ingresos son todas las cantidades de dinero que se van a obtener como resultado de la venta del producto, sea este un bien o un servicio. Y a estos montos de dinero que se van a obtener se le pueden ir reduciendo algunos de los costos o de los egresos para ir obteniendo los márgenes de utilidad. Un aporte, un acápite, ¿no? Los ingresos van a estar determinados por el rendimiento, el precio de venta que van a generar el valor bruto de la producción, es decir, cuánto cuesta, ¿no? O cuánto nos pagan por el producto total que se ha colocado en el mercado. Y cuando descontamos sobre este monto del valor de la producción, descontamos los costos de los egresos más los costos de inversión, vamos a ir obteniendo lo que se entiende como utilidades. Son cantidades descontadas al valor bruto de la producción, pudiendo ser esta la utilidad bruta, la utilidad neta, etcétera, ¿no? Además de eso, dentro de este escenario del cálculo de las utilidades, también se van a determinar otros parámetros como es el punto de equilibrio, es decir, en qué momento eh, o en qué cantidad de colocación del producto se cubren todos los costos de producción y se empiezan a obtener ingresos o ganancias. Y esto va a ser aplicable para toda actividad productiva, toda vez que vamos a referirnos a los proyectos productivos, ahí está la pertinencia de esta información. Para concluir el día de hoy, vamos a ver cuáles son las similitudes y luego las diferencias entre las dos propuestas de proyectos productivos, los de inversión pública y los planes de negocio. Entre las similitudes, ambos se orientan a lo que se entiende como una cadena productiva. La cadena productiva va a ser el conjunto de agentes que van a interactuar, que se van a interrelacionar alrededor de un producto, pero principalmente en torno a un mercado. El mercado es el que los va a congregar. El mercado es quien va a determinar la importancia y la magnitud también de la cadena. Y en ese contexto de ideas, de cadenas productivas, el Estado ha establecido algunos lineamientos ya, ¿no? Por ejemplo, está el lineamiento, el criterio de cadena priorizada, que es una cadena productiva que tiene potencial de desarrollo en la zona de intervención, pero que además es uno de los principales motores del desarrollo económico local. Estamos hablando entonces de la actividad productiva más relevante o de las más relevantes, que pueden ser agrícolas, pecuarias, ganaderas, forestales no maderables, entre otras, ¿no? Pero esa va a ser la cadena priorizada, es decir, es una cadena que tiene
alto aporte en el desarrollo económico territorial, mueve una cantidad importante de agentes. Pero una cadena priorizada no necesariamente es una cadena productiva. Vamos a comprender como cadena productiva aquella o como cadena competitiva, perdón, aquella cadena productiva que tiene la capacidad de responder de una forma más rápida a las variaciones del mercado. ¿Ya? En la medida que una cadena productiva tenga esta capacidad, va a considerarse más competitiva, porque básicamente significa que la cadena puede variar rápidamente y mantener su participación en el mercado. Eso hace que si el mercado en general demande alguna característica o algún grupo de características diferenciadas, especiales de un producto, la cadena va a poder cumplirlas en el menor periodo de tiempo posible. Eso va a hacer de que el mercado siga consumiendo ese producto, ese bien, ese servicio. Si la cadena no puede reaccionar rápidamente o se demora demasiado en poder acomodarse a las nuevas exigencias del mercado, ¿no? Vamos a hablar de una cadena no muy competitiva o poco competitiva o con limitación competitiva. Ahora, el público objetivo de este tipo de intervenciones, tanto de proyectos de inversión pública como de planes de negocios, van a ser lo que se entiende como pequeño y mediano productor. El pequeño y mediano productor está definido en ese sentido a partir del criterio de tenencia de tierras, ¿no? El criterio de tenencia de tierras es el que ha determinado que sean pequeños o medianos productores. Eh, Otro aspecto importante que es similar tanto en planes de negocio como en proyectos de inversión pública es el conjunto de elementos que tienen que estar presente en la intervención para que la propuesta pueda ser considerada como más sostenible. Eh, y esto lo ha definido el Estado, es decir, el Estado considera que de forma obligatoria se debería de poder generar estos elementos para que los productores y el producto pueda incorporarse al mercado en condición más ventajosa. Y esto es obligatorio para todos los proyectos productivos y planes de negocio. El Estado recomienda que se consideren estos aspectos y que sobre estos mismos se planteen las actividades propias de la intervención. La similitud más importante que vamos a encontrar entre los proyectos de inversión pública y los planes de negocios va a ser que ambos van a partir de un análisis exhaustivo, minucioso del problema y sus causas, además de el diagnóstico de la actividad productiva y de la organización o de los beneficiarios, para que a partir de eso podamos establecer nosotros cuáles son los limitantes, cuáles son los aspectos que están definiendo que esa cadena productiva, que esa actividad productiva no alcance los niveles de optimización que se espera. Como resultado de este análisis de la situación problemática, se va a obtener una situación resuelta, que para ambos casos va a plantear objetivos, metas y también efectos. Los efectos van a ser resultados de logro del objetivo.
y las metas van a ser los elementos tangibles, por lo general, necesarios para que el objetivo se pueda generar. Ahora, entre las diferencias entre estos dos tipos de intervenciones, vamos a encontrar en primera instancia el periodo de intervención, mientras que un proyecto de inversión pública puede comprender periodos que van más allá del año, estamos hablando entre 1 y 3 años. Los planes de negocio generalmente comprenden periodos de un año o en algunos casos de periodos inferiores al año. No estamos hablando 4, 5, 6 meses. Esa sería la primera diferencia. La otra diferencia es que los proyectos de inversión pública van a buscar atender a la mayor cantidad posible de beneficiarios. Como es un proyecto donde el Estado va a buscar generar condiciones para prestar un servicio a la población, este servicio tiene que poder comprender a la mayor cantidad posible de ciudadanos. ¿Ya? Y el proyecto productivo debe hacerlo lo mismo. Otro aspecto importante de diferencia es que el proyecto de inversión pública va a centrarse principalmente en el desarrollo de capacidades, de competencias, de habilidades. En cambio, el plan de negocio se va a centrar principalmente en la generación de tangibles. Estamos hablando de infraestructura, de bienes, vehículos, enseres y demás. Otra diferencia entre ambos es que mientras que el proyecto de inversión pública va a beneficiar a un grupo importante de pobladores, el plan de negocios es más focalizado, es un grupo más reducido. Otra diferencia, el proyecto de inversión no comprende actividades de traslado, de transferencia de bienes o de recursos a favor del beneficiario. El plan de negocios sí. El plan de negocios comprende la necesidad de trasladarle o de entregarle al beneficiario algunos activos, ¿no? En el caso de los planes Procompite, por ejemplo, le entregan tractor, maquinarias, vehículos, insumos y demás, ¿no? En cambio, un proyecto de inversión pública no hace eso. Puede generar parte de estos equipos, pero van a quedar en custodia de una entidad del Estado. Mientras que los proyectos de inversión pública van a ser promovidos por entidades del Estado, sean gobiernos locales, regionales, entidades sectoriales, etc. Los planes de negocio van a ser promovidos por productores organizados, bajo los diferentes esquemas, lineamientos que las respectivas entidades vayan indicando. La otra diferencia, ¿no? Sería que en los proyectos de inversión pública, la contrapartida no es obligatoria, en tanto que en los planes de negocios la contrapartida es obligatoria y en algunos esquemas esta contrapartida debe ser de carácter económico monetario, ¿no? Es decir, en efectivo. Como les había mencionado anteriormente, el proyecto de inversión pública va a comprender el desarrollo de capacidades, ¿no? Capacidades productivas, capacidades de adaptación de tecnología, de mejora de conocimientos para la comercialización, para la producción, etc. Es decir, se centra principalmente en el desarrollo de intangibles, conocimientos, habilidades, destrezas. En cambio, el plan de negocios se centra en la adquisición de tangibles, principalmente de bienes, ¿no? Infraestructura, maquinarias, equipos, vehículos, herramientas, insumos y demás. Eventualmente, el plan de negocios también va a comprender algunos servicios, pero estos servicios van a estar obligatoriamente vinculados a los bienes. Si yo adquiero
dentro del esquema de un plan de negocio, solicito y adquiero un motocultor, tiene que considerarse también un profesional, ¿no? Que capacite o que entrene en la operación y mantenimiento de ese motocultor. Esa va a ser la diferencia entre los planes de negocio y los proyectos de inversión pública. Entonces, como habíamos mencionado, un proyecto productivo de inversión pública va a buscar generar ciertos beneficios a favor de la población, pero también ciertos beneficios a favor de la entidad. La formación de promotores locales, la capacitación de agricultores, la instalación de módulos demostrativos, el desarrollo de capacidades, la elaboración de algunos estudios como estudio de marketing, estudio de mercado, etcétera, de productos claramente establecidos. En cambio, el esquema de planes de negocio, ¿no? Como habíamos mencionado, es más, digamos, pragmático, más de corto plazo y también más puntual. Básicamente comprende la adquisición de algún tipo específico o algunos tipos específicos de bienes y servicios y su entrega a los beneficiarios para que estos sean ya quienes los gestionen, los administren. Bien, sería todo en esta oportunidad, en esta primera sesión. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. No se olviden que la clase siguiente, el próximo sábado, tenemos la segunda sesión donde vamos a hablar sobre los proyectos de inversión pública. Bien, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en un nuevo momento. Muy buenas noches con todos. Permiso.